Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 34. Año 70 después de Cristo. 3830 del calendario judío. 823 del calendario romano. Jerusalén. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Judea, bañando la ciudad de Jerusalén con sus últimos destellos dorados, una tensión palpable se cernía sobre el templo, la joya más preciada de la ciudad que durante siglos había sido el corazón espiritual de todo un pueblo. Los defensores de Jerusalén, exhaustos pero resueltos a proteger su sagrado recinto, se preparaban para otro asalto sin saber que aquel atardecer traería una tragedia de magnitudes inimaginables. Las legiones de Tito, habiendo cercado la ciudad, decidieron dar el golpe definitivo. Entre ellos, un joven legionario romano llamado Aulus, recién unido a las filas del ejército destinado a la Docece Fulminata y llevando en su corazón el peso de la lealtad y la obediencia, era consciente del papel que estaba a punto de desempeñar. No obstante, la incertidumbre y el temor a lo desconocido también le acompañaban. Rescatado de entre los escombros, Bar Giora se convirtió en un espectador de excepción. Atrozmente encadenado, ya formaba parte del cortejo exhibicionista de Tito. Si hubiera sabido lo que le esperaba, el sicario hubiera preferido sucumbir bajo los restos del cuartel zelota o acabar crucificado como Eleazar. El templo de Jerusalén, reverenciado como el lugar más sagrado para el pueblo judío, se elevaba majestuoso sobre las estructuras circundantes. En su interior, un grupo de personas se había refugiado en un intento desesperado por protegerse del asedio y el caos que envolvían la ciudad, mientras otros trataban de huir a través del atrio regio, por la gran escalinata del sur del recinto. Entre las sombras de los pasillos, los almacenes y los patios sagrados, el eco de susurros y rezos se entrelazaba con el zumbido distante de la batalla allende los muros del santuario. La energía era tensa, impregnada de miedo y esperanza, mientras los refugiados anhelaban un respiro de la implacable brutalidad que los rodeaba. Sin embargo, su seguridad se vio abruptamente interrumpida cuando las tropas romanas se abalanzaron sobre el santuario desde el sector septentrional del gran atrio, custodiando los accesos y negando cualquier intento de fuga a quienes allí se resguardaban. Las órdenes resonaron con frialdad e infalibilidad, sello de la fuerza militar que había dado inicio al sitio de Jerusalén. Los invasores romanos, con espadas desenvainadas, bloquearon impasibles las puertas y las escalinatas, impidiendo cualquier salida de los refugiados. Sus rostros inescrutables y su presencia imponente proyectaban una sombra sobre aquellos que habían buscado seguridad en el seno del templo. El choque entre los dos bandos fue feroz y caótico. Los romanos, disciplinados y bien entrenados, avanzaban con fuerza bruta y decisión, mientras que los defensores judíos, motivados por un salvaje deseo de proteger su hogar y su fe, se aferraban tenazmente a cada piedra del templo. Al otro lado de los muros, las calles resonaban con el choque de espadas, el estruendo de las catapultas y los gritos de guerra que llenaban el aire. En medio del caos de la batalla, el templo se convirtió en un escenario de lucha desesperada. Los defensores, superados en número pero no en agallas, combatían encarnizadamente para evitar la caída de su santuario más sagrado. Cada rincón del templo se convirtió en un campo de batalla independiente, con combates cuerpo a cuerpo y un derramamiento de sangre que teñía de rojo los suelos que pisaban. A medida que la batalla se prolongaba, la devastación y el sufrimiento se intensificaban. Los sacrificios desesperados se entremezclaban con actos de valentía y desafío. Cada bando luchaba con una intensidad ardiente por sus respectivas causas. A pesar de la tenacidad de los defensores judíos, la superioridad militar romana comenzó a hacer mella en las filas de los protectores. Rebeldes y civiles solo conservaban el vestíbulo, el santuario y el Sancta Sanctorum. Los lamentos se alzaron en el aire,
mezclándose con el aroma de incienso y madera en la atmósfera, cargada de eco y reverberación. Los refugiados, ahora atrapados entre la devoción y la desesperación, enfrentaban una realidad implacable. Su santuario sagrado había sido profanado por la brutalidad y el flagelo de la guerra. Así, en el corazón del Templo de Jerusalén, el destino de aquellos que habían buscado refugio dentro estaba amenazado por la opresión extranjera. La presencia de los romanos marcaba un nuevo capítulo en la tragedia que envolvía a la ciudad santa. No habían realizado esfuerzo alguno por distinguir entre rebeldes y civiles. Seguirían sin hacerlo, a no ser que el trofeo mereciera la pena. La orden de Tito había sido clara y lapidaria: tomar el templo a cualquier precio. Pero lo que comenzó como un asalto destinado a capturar el símbolo más sagrado de la resistencia judía, se transformó en una catástrofe cuando, en medio del caos y la confusión de la batalla, las llamas comenzaron a devorar el recinto con parte del pueblo judío en su interior. Aulus, siguiendo las órdenes de sus superiores, se encontró arrojando antorchas sobre los pórticos del templo. El fuego, alimentado por la madera seca y los tejidos almacenados, creció rápidamente, consumiendo todo a su paso. Mientras observaba las llamas ascender hacia el cielo, el joven legionario sintió un profundo orgullo, a pesar de que una simple orden militar se había convertido en la destrucción de un santuario de fe y en la aniquilación de vidas, algunas de ellas, posiblemente, inocentes. El templo, símbolo de la devoción y el espíritu inquebrantable de un pueblo, ahora no era más que un pilar de fuego, reduciendo su belleza y su historia a cenizas ante sus ojos. Los gritos del pueblo judío inundaban el aire, mezclándose con el sonido aterrador del crepitar del templo siendo consumido por las llamas. El crujido de las llamas engullendo parte del templo comenzó a resonar en los oídos de Lucas, Jacob, la viuda y su bebé tan pronto como abandonaron el túnel cerca del palacio asmoneo. Lucas se detuvo un momento. Necesitaba descansar su pierna. Su rostro sombrío reflejaba la incredulidad ante la devastación que se extendía frente a ellos. El templo, comienzo y final de su evangelio, estaba a punto de desaparecer. El olor a cenizas y destrucción se entremezclaba con el viento que soplaba entre las ruinas humeantes, un presagio de desolación que se cernía sobre la ciudad antigua como un manto lúgubre y pesado. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudimos haber permitido tal destrucción?, murmuró la viuda en medio del caos, recordando a su difunto marido, con la vista fija en las ruinas del templo que se alzaban como un fantasma ardiente en el horizonte. Jacob, con la mandíbula tensa y los ojos entrecerrados, apretó el paso junto a sus compañeros, con su mente aturdida por el espectáculo desolador que se desplegaba a su alrededor. Mientras dejaban atrás los escombros humeantes próximos al hipódromo, cada paso parecía resonar con el eco de un pasado glorioso que yacía sepultado bajo toneladas de ruina y ceniza. El quebrar de las estructuras tras ellos era abrumador, un recordatorio constante de la fragilidad de las estructuras que los hombres habían erigido en su lucha por la fe y la eternidad. Las llamas finalmente comenzaron a menguar, dejando solo la pétrea silueta humeante de lo que una vez fue un lugar de encuentro entre lo humano y lo divino. Tanto Aulus como sus compañeros, instrumentos de un imperio que buscaba someter a través del poder y el miedo, habían marcado indeleblemente el curso de la historia. Johanan de Giscala sobrevivió solo para unirse a Bar Giora como trofeo de Tito, mientras algún que otro ciudadano vagaba en busca de su inevitable final. El humo oscurecía el cielo envolviendo las ruinas de lo que alguna vez fue un símbolo de esplendor y devoción. Alrededor de Jacob, las calles estaban sembradas de escombros y desolación, testigos mudos de la tragedia que había caído sobre la ciudad sagrada. Restos de animales que una vez sirvieron de mascotas no hacían sino revelar el hambre extrema que habían padecido los ciudadanos de Jerusalén. La destrucción del templo de Jerusalén
no solo significaba el fin de un asalto, sino también el inicio de un largo y doloroso periodo de reflexión sobre el significado de la fe, la resistencia y la memoria de un pueblo que, a pesar de la adversidad, seguiría luchando por preservar su identidad y sus creencias en los siglos venideros. Jacob trataba de convencer a las pocas almas que aún mantenían un hálito de vida de que se dirigieran al estanque de Siloé. Algunos hacían caso omiso, otros dudaban. Otros pensaban que no tenían nada que perder si hacían caso al hombre fornido que acompañaba a un gentil cojo y una mujer con un bebé. Fue en las sombras de un callejón apartado, cerca del estanque de Siloé, donde Rufo y Alejandro los alcanzaron, dos compañeros cuyas miradas reflejaban el mismo deseo de escape que latía en el corazón de Jacob y Lucas. No había duda. Los hermanos, hijos del héroe de Cirene, se mantuvieron firmes y esperaron durante todas aquellas semanas. «¿Qué hacéis aquí?», Jacob reprendió a sus amigos jadeando. «Cumplir el plan, Jacob», respondió Rufo. «Pero, ¿cuánto tiempo ha pasado?», preguntó Lucas totalmente desorientado. «Varias semanas, querido amigo». «Demasiadas», aclaró Alejandro. «Podríamos haber muerto. Podríais haber muerto». A pesar de sus palabras, Jacob estaba profundamente agradecido por la paciencia de sus amigos. «Otro milagro», pensó. «Pero estamos aquí, Jacob. Los 4, juntos de nuevo». «Bueno, los 6», aclaró Rufo mirando a la mujer y a su bebé. «Son nuestras invitadas. Os lo contaré en otro momento». Jacob quería salir de allí cuanto antes. «¿Cómo lo habéis conseguido, hermanos?», preguntó con cariño Lucas. «Es nuestro barrio y afortunadamente el asedio comenzó al norte de la ciudad», relató Alejandro. «Lo más complicado fue conseguir agua y alimentos. La gente estaba fuera de sí y se peleaban unos con otros. Y además, nunca perdimos la fe», añadió con cariño Rufo señalando al cielo. Tras un intercambio de miradas cargadas de gratitud, los 4 hombres debatieron qué hacer. Alejandro acogió a Lucas, aún renqueante, y se aseguró de que el bulto que contenía el pergamino estuviera a buen recaudo. Jacob se ocupó de Eos, la viuda, y su bebé. «Jacob, las puertas continúan impracticables como esperábamos», dijo Alejandro con nerviosismo y celeridad. «Pero no hay rastro de tropas en ellas. El norte está arrasado, ha caído el palacio de Herodes, la fortaleza Antonia y el templo. Nuestros hermanos», titubeó Jacob con pesar, «han sido masacrados». Se hizo un silencio momentáneo. Un homenaje por sus hermanos judíos caídos. «Salgamos de aquí», apremió Rufo. «Primero, estanque de Siloé, después los túneles de Ezequías como habíamos planeado». «¿No encontraremos a una de las legiones, la que estaba en el Monte de los Olivos?», preguntó sin conocimiento el griego. «La legión X Fretensis. Estarán todos dentro saqueando lo que queda del templo», lamentó Jacob. «Si queda algún romano, estará algo más al norte, frente al estanque de Betesda». Rufo hizo una incursión más allá de la muralla. «No sabemos qué encontraremos con seguridad, pero si conseguimos llegar a Betania, estaremos salvados, al menos por el momento», narró Alejandro. «Luego podremos continuar por Jericó». Definitivamente Rufo y Alejandro habían cumplido con su parte del plan. Eran hijos del héroe de Cirene. Les debía mucho. Y entonces Jacob recordó que un pedazo físico de aquella amistad quedó enterrado en las ruinas de Jerusalén. «Rufo, ¿qué sucede, Jacob?». «Nuestra piedra especial se quedó en la casa». «No pasa nada, Jacob. Aquella piedra solo tenía valor si estábamos separados. Estamos juntos. Eso es lo que importa», le sonrió Rufo. Jacob le devolvió la sonrisa. Habían perdido casi todo, pero mantenían lo más importante: la vida. «Si los romanos estarán demasiado ocupados expoliando el templo», lamentó Alejandro. «Debemos aprovechar y salir de aquí cuanto antes».
Sin poder dejar de pensar qué sucedería con sus hermanos judíos y el destino incierto de los símbolos judíos desde los tiempos de Moisés, como la menorá, aceptaron el riesgo de escapar a través de los túneles, a pesar de las incertidumbres y los peligros que la ruta hacia Betania implicaba, incluyendo la oscuridad, el confinamiento y la posibilidad de encontrar los túneles bloqueados o derrumbados. La alternativa, quedarse y ser capturados o perecer en el fuego o bajo el acero, no era una opción. Armados solo con su fe y una determinación inquebrantable, se dirigieron hacia una entrada oculta conocida solamente por unos pocos. Aquellos hebreos que conocían el secreto se envalentonaron al ver cómo el grupo de Jacob se disponía a enfrentarse a lo desconocido. Jacob, con su conocimiento de las construcciones de la ciudad, tomó la delantera protegiendo a Eos y su bebé, seguido de cerca por Rufo, preparado para enfrentar lo desconocido. Alejandro, cuya mente siempre estaba lista para capturar la esencia de la humanidad en sus momentos más dramáticos, memorizaba cada detalle de su huida mientras cargaba con Lucas, que caminaba cerrando la marcha con el dolor de su maltrecha pierna y la calma que le proporcionaba su fe profunda, ofreciendo palabras silenciosas de oración por la seguridad de todos ellos. El trayecto por los canales fue una odisea marcada por la oscuridad casi total, rota solo por la exigua luz de una pequeña antorcha tras haber producido algo de fuego por fricción. Las aguas, que una vez fluían claras y puras, ahora estaban estancadas por el asedio romano, obligándolos a avanzar con cautela y asumiendo el riesgo de perderse en el pestilente y estrecho laberinto subterráneo. Tras horas que parecían eternas, con el cansancio invadiendo cada músculo y la esperanza comenzando a desvanecerse como la luz de su antorcha, vislumbraron lo que parecía ser el resplandor de la salida del túnel de Ezequías, próxima a la fuente Gihón. Con las últimas fuerzas que les quedaban, emergieron de las oscuras entrañas de Jerusalén a las frescas colinas circundantes del Valle del Cedrón, justo cuando los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar el cielo. Allí, bajo el cielo que prometía un nuevo comienzo, los 4 hombres y la mujer se abrazaron, superados por una mezcla de alivio y melancolía. Habían escapado de Jerusalén, pero dejaban atrás un pedazo de sus corazones en la ciudad santa ahora devastada. No todo estaba perdido. Poco a poco, decenas de almas comenzaron a emerger por el mismo túnel. No importaba quién de todos ellos pudiera ser gentil, celota o un inocente jerosolimitano. Todos ellos trataban de mantenerse con vida. Jacob, en mitad de todo aquel cataclismo, esbozó una leve sonrisa ante una visión esperanzadora. A escasos pasos de su posición, una figura esbelta y ensangrentada caminaba entre lamentos. Se trataba del hijo de Jerusalén, aquel joven que divisó en una azotea y se dirigió a defender la fortaleza Antonia. No había tenido éxito en su tarea, pero había salvaguardado lo más importante, su vida. Joven!, le gritó Jacob. ¿Cómo te llamas? El hijo de Jerusalén se detuvo y le miró con aflicción. Dudó, miró a su alrededor, mas no vio nada más que hermanos convalecientes tratando de abandonar el genocidio romano. Supo reconocer en aquel hombre al que hablaba su mismo espíritu, el espíritu de un guerrero. Rubén, señor, contestó el hijo de Jerusalén con respeto. Yahvé os bendiga. Rubén, como el primogénito del patriarca Jacob. Reúben, ved ahí al hijo. No había significado mejor para el nombre de aquel muchacho. Que Dios te proteja, Rubén, respondió cortésmente Jacob. Cuando el corazón llora, sonreír es de héroes. Y tú te has ganado el derecho a sonreír, aunque sea mañana. Y Rubén, brevemente, sonrió agradeciendo el cumplido, aunque su esfuerzo no hubiera servido para nada. Adivinando su pensamiento, Jacob le señaló a todos sus conciudadanos que trataban con mayor o menor fortuna de huir del horror. Nos vendría bien algo de ayuda, le pidió con amabilidad Jacob señalando a la viuda y a su bebé. El hijo de Jerusalén captó el mensaje al momento. La fortaleza Antonia, y por ende, Jerusalén habían caído,
pero todavía quedaba mucho por hacer. Rubén le tendió la mano a Eos. La mujer griega con nombre de Aurora, con lágrimas en los ojos, agradeció una vez más a Jacob que salvara sus vidas. Nunca dejaría de sentirse en deuda con aquel hombre. ¿Cómo puedo agradecértelo?, preguntó Eos. Jacob miró a Sofía, su bebé. Cuídala mucho, ámala y cuéntale lo valiente que fue su padre Jasón. Amén, contestó la madre. Que Dios os proteja, se despidió Rubén con cortesía. Hasta que nos volvamos a ver, replicó Jacob con admiración. Tras la despedida, Jacob y su compañía comprobaron que no quedaban legionarios en algún que otro castellum romano de la nueva muralla de Tito, en el macizo montañoso, y continuaron su camino. Jacob, ya en lo alto del monte de los Olivos, observó en silencio el panorama desolador que se desplegaba ante él. Frente a él, Jerusalén se extendía en ruinas, con sus calles y edificios envueltos en las sombras de la devastación. El humo se elevaba en espirales en el aire, testamento de la tragedia que había caído sobre la ciudad sagrada. No solo había perdido la piedra de la amistad, también había perdido el pequeño trozo de tela azul. Sus ojos se posaron en el templo, el corazón y el alma de Jerusalén, que yacía en llamas voraces que consumían todo a su paso. El resplandor de las llamas proyectaba un brillo infernal que desgarraba la oscuridad de la noche, una visión de destrucción que cortaba como una daga afilada en el alma de Jacob. El sonido lejano de los lamentos y gritos de los ciudadanos judíos resonaba todavía en la distancia, como si de un coro de dolor y desesperación que se alzaba como un lamento colectivo de una ciudad herida de muerte se tratara. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Jacob, mientras su pecho se oprimía con la angustia de presenciar la caída de su amado hogar. La única muralla que quedaba en pie estaba al borde del colapso. Jerusalén estaba a punto de capitular. En silencio, con el corazón pesado y la vista fija en la ciudad envuelta en llamas, Jacob hizo una plegaria silenciosa por aquellos que sufrían, por los inocentes arrastrados por el torbellino de la guerra y la destrucción, por su padre Gedeón, y otra para Eleazar ben Simón. Su espíritu se llenó de un profundo duelo y un anhelo imposible de reparar el daño infligido a la ciudad que había sido el centro de su mundo. Y recordó las palabras de su amado Jesús, de camino al lugar donde él se encontraba 40 años atrás. ¿Veis todo esto? En verdad os digo, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, y cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen; los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. La profecía de Jesús de Nazaret se había cumplido. Años atrás, el nazareno los instó a huir de Jerusalén en el momento en que vieran que estaba rodeada por ejércitos, pues sería una señal de la cercanía de su desolación. Les recordó que esos días serían de angustia y que muchos caerían, pero les aseguró que él estaría con ellos, dándoles fuerza y sabiduría para enfrentar la adversidad. La noche, tétrica y cargada de penumbra, envolvía al testigo solitario en el monte de los Olivos, mientras Jerusalén ardía en la penumbra del horizonte. Con el corazón roto y el alma atormentada, Jacob presenció en silencio la fatalidad de un destino que había sellado la tragedia de una ciudad y el sufrimiento de su pueblo. Y, junto con los hombres que había jurado proteger, caminaron a través de Betfagé hacia Betania. Morada del hombre que venció a la muerte, se levantó y caminó. El hogar del hombre que resucitó respondiendo al llamado de Jesús de Nazaret. El lugar donde vio por última vez a su tío, el apóstol Simón.